con el estudio de esta tarde. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estoy contento de ver a la familia del hermano John en África. I'm very happy to see you over here in the United States of America with about 4 kids, right? 14 kids, okay? And we have here, how many? 5, okay. ¿Cómo le dice a la iglesia? Bienvenido. Okay, so you're welcome anytime here, okay. Wow. Okay, vamos a pasar a lo que es el estudio en Juan, capítulo 15, para así que nos dé un poco más de tiempo, para hacer breve el mensaje, ya que el otro tema va a ser un poco más largo, pero posiblemente lo estamos dando el día miércoles. Así que sigan orando por los enfermos, sigan orando por cada uno de sus familias y sigan orando también por los instrumentos también de música, que es de vital importancia también. Entonces vamos a ir nada más a capítulo 15 del Evangelio de Juan y al mismo tiempo vamos a ver solo un versículo, el 21, por favor, para ponerle atención. Si fuera tan amable, cuando lo tenga se pone de pie. Juan, capítulo 15, versículo 21, por favor. Cuando lo tenga yo necesito nada más que me diga amén. 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 Ok. Hagámoslo así. Ustedes lo van a leer una vez y yo lo leo la segunda vez. Amén. Ok, vamos pues. 1, 2 y 3. Todo esto pasará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ay, esto sonó como que no se oye. Aquí. Vamos pues ahora sí juntos. 1, 2 y 3. Mas todo esto pasará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen que me ha enviado. Entonces vuelvo a repetir, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Okay, yo también estoy fallando con los lentes también, ¿ok? Vamos a orar y vamos a tener un momento de oración. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted provee y siempre nos ha dado, pidiéndole en el precioso nombre de Cristo Jesús que usted nos ilumine en las Santas Escrituras y sobre todo, Padre bendito, que sea usted, Señor, ayudándonos, Señor, y nosotros confesando nuestra falta delante de su presencia, todo espíritu, alma y cuerpo, para que así, Señor, su mensaje pueda ser recibido con un corazón abierto. Que su palabra caiga en buena tierra, Señor, y tengamos una comprensión de lo que realmente nos está hablando el libro de Juan en este estudio. Que usted tome control de todo, Señor, y bendiga a los que han venido y también a los que no han podido venir. Y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Esta mañana estábamos hablando respecto a las consecuencias que hay al respecto de todo esto, pero nuestro tema fue que no pertenecemos nosotros al mundo bajo ningún punto de vista. Entonces el mundo hasta cierto punto no nos acepta, y sobre todo porque pertenecemos a un Dios todopoderoso. La misma palabra nos lo dice a nosotros, que nosotros estábamos en amistad con Dios anteriormente, antes de que fuéramos salvos. Pero gracias a que cada uno de nosotros, los cuales son creyentes, los cuales son cristianos, los cuales son hijos de Dios, abrimos nuestro corazón y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces el creyente es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Y le decía esta mañana, estoy haciendo un pequeño repaso para entrar a este corto mensaje, ya que prácticamente nosotros no queremos vivir una vida de la que estábamos anteriormente, dice una vida vieja. Es decir que algunos de ustedes han crecido adentro de la iglesia, pero prácticamente no han venido del mundo, sino que algunos han sido cristianos y de padres cristianos y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero algunos han estado en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando digo que han estado en el mundo, quiero decir que han estado con vicios y muchas cosas que el mundo nos atraía. Yo en lo regular, en lo personal, no sé cómo estará usted, pero yo lamento prácticamente los años que perdí por no haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo no tengo excusas, porque ya a los 12 años, 15 años, ya el Señor me hablaba a través de que pasaba a iglesias evangélicas, que cantaban los cantos que estamos cantando nosotros hoy en día. Algunos me testificaban en diferentes formas, pero no queríamos escuchar. Y es por eso que ahora en estos días, por la experiencia de cristiano, debemos de tener mucha paciencia con los que están allá en el mundo. Cuando yo digo que están en el mundo es porque están sin esperanza, están sin Dios. Y entonces ese es uno de los problemas grandes. No vamos a poder tocar el tema, creo que hoy en la tarde, pero creo que vamos a tocar el tema mejor cuando toda la gente dice que conoce, que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Entonces ese es el cuidado que tenemos. Y fue lo que pasó con los fariseos. Fue con lo que pasó con los escribas. ¿A qué me refiero? A esos líderes religiosos. Porque le dijeron, él prácticamente le dijo, ustedes conocen a Dios, y ellos dijeron, sí, nosotros conocemos a Dios. Desde el Antiguo Testamento, conocemos quién es Dios. Fíjense bien en lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de los temas que traigo en el libro de Juan. Le pregunta al Señor, bueno, le dice, y Leo le dice, nosotros conocemos a Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Mentirosos. Porque si ustedes conocieran al Padre, ¿me conocieran a qué? Amén. Y es lo mismo, fíjense bien que es lo mismo. Si usted va allá al mundo y le preguntan si saben de Dios, todos saben de Dios. Pero hable de Cristo y a usted lo dejan hablando solo. No quieren absolutamente nada al respecto. Y ese es el problema hoy en día. O sea que no ha pasado de lo que es del Antiguo Testamento y lo que es hoy en el Nuevo Testamento, lo que estamos sufriendo en el año 2025. ¿Por qué? Porque realmente todos dicen, pues yo sé de Dios, o yo le adoro a Dios. ¿A qué Dios le adoras? Yo no sé, y no entiendo, y a veces en sí me duele mi corazón, que aquí está hablando de un Dios en la Biblia, en lo que tú tienes, está hablando de un Dios todopoderoso. Y ellos tienen solamente el nombre, y blasfeman contra el nombre, pero no llevan ni siquiera la voluntad de lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Es decir, que el nombre lo tienen, sacan el nombre, pero cuando lo llevan de aquí, de la Biblia, para ellos, lo que ellos quieren es un Dios sirviente, un Dios que les sirva. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque ese Dios, ellos quieren que en el momento en que están enfermos, en el momento en que tienen necesidad, ellos dicen, oh, yo no te necesito, Dios, cúrame. Yo necesito, ahorita estoy en bancarrota, yo necesito que me cures porque ahora tengo una enfermedad que es incurable, yo necesito más vida. Ese no es el Dios de la Biblia. Y si le pregunta a señoras ya avanzadas, le dice claramente que, oh, yo tengo a mi Diosito, yo tengo a mi Dios
todopoderoso. Oh, Dios me hace a mí esto, Dios me hace el otro. Sí, pero no es el Dios de la Biblia. Pero Dios es amor. Sí, la Biblia dice que Dios es amor. Pero busquemos en el resto del Antiguo Testamento, dice que Dios castiga. ¿Sabe por qué castiga? Porque Dios es justo. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta a nosotros. Entonces, nosotros fuimos llamados y vivimos nosotros en 1 Pedro capítulo 4 del 1 al 4, lo vimos esta mañana, no hay necesidad que lo vaya a tomar, pero lo que vimos nosotros fue exactamente que nosotros ya no podemos vivir en la vida vieja. Hemos sido llamados para vivir en vida nueva. Ya el viejo hombre está sepultado, está muerto. ¿Sabe cuál es? Yo le he repetido varias veces, ¿sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros tenemos que morir diariamente. Ya morimos cuando recibimos a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero nosotros tenemos, dice, si usted quiere tener una vida fructífera, se recuerda que es de esta palabra, ¿verdad? Fructífera. Si usted quiere vivir una vida fructífera, usted tiene que morir diariamente. ¿Cómo es esto de morir? Sí, porque pecamos. Y en el momento en que cada uno de nosotros pecamos, estamos muertos, dice, porque el pecado es muerte. Ese es el problema. Hay solo uno justo, el Señor Jesucristo. Es el único. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo quiero vivir una vida fructífera, sí, pero tienes que morir constantemente. ¿Para qué? Para caminar en el camino angosto. Ese camino dice que es nueva vida. Yo camino en mi nueva naturaleza. Dejar que vivo, Cristo vive en mí. Digo, revestidos del nuevo hombre, despojad el viejo hombre. Y eso fue lo que vimos nosotros en esta mañana. Que realmente, ¿qué es lo que pasa? La Biblia me dice que yo soy luz. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo. Y Cristo alumbra en mí, allá afuera. En ese mundo lleno de tinieblas. Pero el mundo dice que se está pudriendo. Pero también me dice que yo soy sal. Cada creyente es sal. Para poder dárselo al mundo. Y de esas cosas nos olvidamos. Yo decía esta mañana, pero un mundo en tinieblas no quiere la luz. Y ese es el problema. Ni mucho menos quieren la sal. Este mundo está en tinieblas, hay una necesidad. En Juan capítulo 3, versículo 9 lo dice con Nicodemo, hay una necesidad de nacer de. Entonces, claro, el mundo no nos va a recibir bien a nosotros. Todo el tiempo que testificamos de Cristo, todo el tiempo que hablamos de Cristo, no vamos a ser bien recibidos. Todo el tiempo nos van a rechazar, todo el tiempo. Porque dice, porque el mundo está en enemistad ¿con quién? Con Dios. El mundo quiere ser lo suyo propio, sus mentes están atrofiadas. Entonces, en otras palabras, los creyentes no solo está fuera del compás del mundo, sino que está fuera del lugar del mundo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo Jesús, que fue crucificado en la cruz, nos sacó del mundo de las tinieblas, lo vengo repitiendo desde la mañana, y nos puso en el reino de Dios. El reino de luz. Y debemos de caminar como luz. Bien, entremos ahora pues al otro tema, y este es el tema de esta tarde. El mundo es espiritualmente ignorante y es ciego. Recuerde eso. Y ahí en el 15:21 que leímos dice claro, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Están conmigo? Porque no conocen al que me ha enviado. No sé si me explico. Entonces dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Por eso el nombre, porque dice, no conocen al que me ha enviado. Fíjese bien pues. ¿Qué es lo que sucede? No conocen al que me ha enviado. ¿A quién fue el que envió al Señor, al Hijo de Dios? ¿Quién fue el Padre? El Padre.
Mi pregunta es, ¿lo conocían estos líderes religiosos? No lo conocían. ¿Los escribas? No. Recuerde, vuelvo a repetir, ¿cuántas veces dice que en la Biblia se menciona religión? Ya se lo memorizaron. 6. 4. Religión. ¿Y es puesta por quién? ¿Por Dios? El hombre. ¿Y cuántas veces dice la Biblia religioso? 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre quiere hacer lo que está en su pensamiento, lo que él cree que es conveniente en su propio razonamiento. Y ahí está la equivocación. Él siempre dijo, yo vengo aquí a la tierra, el Hijo dijo, y vengo a hacer no mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿quién lo envió? Fue el Padre. Pero concéntrese en esto, por favor, yo quisiera que concentres en esto. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es que ellos decían que conocían al Padre y no lo conocían, porque si ellos hubieran conocido al Padre, no hubieran rechazado al Señor Jesús. ¿Están conmigo? ¡Ah, qué terrible! Esos fariseos, esos escribas, ¡qué terrible! Pero si hoy está lo mismo. ¿El mundo conoce al Padre? Este mundo actual, donde estamos ahorita, en este país, ¿conocen al Padre? Si no conocen al Padre, no conocen al Hijo. Ese es el problema. Porque si conocieran al Padre, aceptarían nuestro testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio? De que Cristo vive en nosotros. Cristo no está muerto. La tumba de Él está vacía. Es decir, que nosotros vamos y llevamos a un Cristo vivo. Hoy empieza esas situaciones de las procesiones, especialmente en Centroamérica, que son muy idólatras. Llevan procesiones y llevan a un Cristo en un palo muerto. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el Jesucristo que está vivo porque su tumba está vacía. Eso hace la diferencia. Entonces, el mundo espiritual ignora, está ciego. Si uno les hubiera preguntado, escúcheme esto, a los dirigentes religiosos, precisamente de Jerusalén, si conocían al Dios que estaba tratando de ellos de defender, ellos defendían a un Dios, pero no era el Dios de la Biblia, no era el Dios de las Escrituras, no era el Dios Padre del Señor Jesucristo, si quiere verlo así, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Estamos? Entonces, ellos desconocían completamente, pero si se le hubiera preguntado a esos dirigentes religiosos, aunque yo ya lo di en introducción, estos religiosos de Jerusalén, si conocían al Dios que estaba ellos tratando de defender, ellos lo estaban tratando de defender. Hoy en día defienden a un Dios también. Y dicen que es el Dios de la Biblia. Habrían dicho, por supuesto, si usted les pregunta, si lo conocían. Lo mismo le van a decir hoy en día. Por supuesto que le conocen. Aún les conocemos. Pero ¿quién nos descubrió? ¿Quién destapó esa tapadera? ¿Quién les dijo que estaban equivocados? ¿Quién fue? El Señor Jesús. No sé si me explico. Israel había dicho que conocía al verdadero Dios. Siglos dijeron los religiosos que conocían a Dios. Y ese era uno de los problemas grandes. Primeramente porque Israel realmente pensaba que estaba defendiendo a un Dios verdadero. Pero realmente, si vemos, Jesús les dijo a ellos claramente que ellos no conocían al Padre. Y aquí viene el problema. Por lo tanto, si no conocían al Padre, no podían conocer al Hijo. Mira ahí en Juan capítulo 16, versículo 3, por favor. 16, 3. ¿Están conmigo? Miren lo que les dice el Señor, está hablando el Señor Jesucristo. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Con letras rojas dice. No conocen al Padre ni me conocen a mí.
Pero miremos el contexto. Miremos el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No pasa esto en estos días? ¿No es igual? Ahora dice, no, si Dios ama a todos. Mire cómo está el mundo realmente hoy en día. Entonces, ¿cómo está ese mundo? Entonces, nuestro tema es que el mundo está ciego. Ven, pero no ven. Ese es uno de los problemas. Cuando nosotros realmente miramos la palabra de Dios y miramos las cosas como realmente son, es completamente diferente. Los líderes religiosos sabían mucho acerca de Jehová Dios. Este es el problema hoy en día. Escuche con mucho cuidado. Los líderes religiosos sabían mucho acerca de Dios y podían citar capítulos, podían citar versículos para defender su doctrina, pero no conocían personalmente a Dios. Mucho cuidado, cristianos. ¿Qué es lo que más exijo yo a ustedes? Y les digo que por favor lo hagan. ¿Qué es lo que más les digo yo a ustedes? Que lean su Biblia. Aquí estoy dando un mensaje posiblemente de media hora, pero no le puedo dar un resumen completo si usted no ha leído la Biblia. Con un párrafo que yo lea a usted, si ya leyó la Biblia, usted va a tener el entendimiento de que estoy hablando. La Biblia es necesario leerlo todos los días para por lo menos en un año haber terminado la Biblia. Pero las personas que no leen su Biblia, aún pastores deben de leer su Biblia, aparte de su devocional, aparte de su estudio, aparte de predicaciones. Hay que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es de eternidad a eternidad. Hay que empaparse de la Biblia. Amén. Y cuando dice en la Biblia, dice retener, quiere decir que yo debo retener en mi corazón para practicar. Los cristianos no quieren leer la Biblia. Quieren que los pastores le vengan y le den con cucharadita así en la boca la comida espiritual. Amén. Porque no quieren leer la Biblia. Qué triste. Qué triste. Y si tienen unos 5 minutos de leer la Biblia, ¿qué pasa? Se aburren, se duermen. Y peor si lo ponen y si se lo llevan a su cuarto, la Biblia es una anestesia completa para dormir bien. Entonces, debemos de leer la Biblia. No muchos pastores desde el púlpito le dicen que lean su Biblia. No tenemos alternativa. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que leer la Biblia. Amén. Es muy triste estar empujando a los cristianos para que lean su Biblia, cuando realmente la Biblia la debíamos de tener ya nosotros en nuestro corazón. Amén. Naturalmente, los líderes religiosos sabían bastante. Yo he conocido personas que saben de la Biblia y memorizan la Biblia. Amén. Pero el problema más grande acá es que en dónde está la ignorancia de ellos, es que no la entienden. Amén. Porque ellos leen la Biblia, que sacan versículos de la Biblia. Y me dice una señora a mí, es que todos interpretan la Biblia como ellos quieren. No. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, lee su Biblia todos los días. Escúcheme esto con cuidado. Y la aplica a su corazón. Es cuando el Espíritu Santo, de lo que está el Espíritu Santo adentro de mí, lo que ha inspirado, que es la Biblia. Usted lo que tiene ahí en sus manos es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y yo tengo el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo me ilumina para que yo lea las Escrituras. Y cuando yo leo las Escrituras, entonces el Espíritu Santo me está iluminando a mí para que yo pueda entender las Escrituras y las ponga en práctica. Entonces, el problema está de que estas personas saben de la Biblia, memorizan de la Biblia. Escúcheme esto con cuidado, pero no quieren recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Usted sabe quién es el diablo, Satanás? ¿O no lo sabe? Ojalá que no ponga en vergüenza a cristiano, ¿no? Pero realmente Satanás se sabe la Biblia. ¿Se sabe la Biblia o no se la sabe? Pero no la aplica. Y no puede tampoco. ¿Cuántas veces decimos nosotros, memoricen versículos? Hay que memorizar versículos de la Biblia. ¿El diablo memoriza versículos de la Biblia? ¿No el mismo diablo le sacó versículos de los salmos al Señor Jesús en el desierto? Cuando estaba a prueba el Señor Jesús. Y memorizó versículos. Pero también nuestro Señor Jesucristo memorizó versículos y también, ¿qué hizo? Contrarrestó lo que el diablo estaba diciendo porque le sacó Deuteronomio, mientras que el otro sacaba los salmos. Qué tremendo. Si el diablo memoriza, si el diablo sabe la Biblia, pero la diferencia es que estos son servidores del diablo que sí saben la Biblia, saben, sacan versículos y todo, pero no quieren recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese es uno de los problemas grandes. O sacan los versículos, no lo aplican a ellos, sino se lo aplican a quienes se lo van a aplicar a otra persona. La Biblia es de aquí para acá, de aquí para acá. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, el mundo realmente no es que todos tengan diferente interpretación. Hay requisitos para que una persona no cambie la palabra de Dios. Primeramente, si es un gran siervo de Dios, escuche con cuidado, que haya recibido a Cristo como una conversión, no como una profesión. Que haya recibido verdaderamente a Cristo en su corazón. La salvación no se pierde. Por eso me da miedo, y muchas veces lo he repetido, ¿cuántas veces cuando se hace la invitación que vengan a recibir a Cristo, viene el pastor y dice, pasa para acá, sí, quiere recibir a Cristo, 3, 4, 5, lo que usted quiera acá, y dice, y repitan conmigo esta oración que yo voy a hacer. ¿Y ya hiciste la oración? Sí, ok, tú eres salvo. A saber cuántas veces, se lo he repetido muchas veces, tengan mucho cuidado con esto, ok. Ese pastor ha sido salvo. ¿Por qué? Porque la persona primeramente hay que convencerla de que es pecador, que está en enemistad con Dios y que solamente Él puede arrepentirse, y es el Espíritu Santo trabajando en esa persona con el único propósito de que realmente pueda ver la luz de Cristo, que eso se le va a hacer ver el Espíritu Santo, y reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, y Él haga la oración de su corazón. Porque el libro de Romanos dice claramente, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces con el corazón se cree y con la boca se testifica. Hace su oración y esa es la oración que va a salvar a esa persona. No es que, hey, repite conmigo. No es eso. No somos loros. Nada de repite conmigo. La persona tiene que estar convencida de que es pecadora. Mire cuántas veces las personas se equivocan y realmente viven engañosamente. Nosotros estamos peleando, hermanos, y esa es parte de ignorancia, que es nuestro tema. ¿Por qué hay ignorancia allá? Porque nosotros estamos peleando contra nuestra carne. Estamos peleando contra el diablo.
Estamos peleando contra el mundo y estamos peleando contra falsos cristianos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque no demuestran ser cristianos. No hay fruto. No hay crecimiento. No sé si me explico. Amén. Amén. Ok. Entonces, prácticamente el Señor Jesús dice que debemos de tener cuidado. Y muchas gentes hablan de Dios. Y muchas veces nos dicen hasta hermanos, y no somos ni hermanos, ni siquiera primos. Ese es uno de los problemas. Estos líderes religiosos sabían bastante, sabían mucho de Dios. Podían sacar versículos, pero no conocían personalmente al Dios. No habían tenido una experiencia, no habían tenido un encuentro genuino con Él. Esto no era un nuevo tema para el Señor, naturalmente el Señor Jesús, puesto que ya lo había mencionado a los dirigentes religiosos, que estos dirigentes religiosos se oponían a Él, con excusas únicamente. Pero déjeme decir, el Señor, vemos nosotros que dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y le dice, si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Pero no lo conoces. Mira, ahí está regresando a Juan capítulo 8. Por favor. Juan capítulo 8. Amén. 19, 8:19. Miren lo que está sucediendo prácticamente. Amén. Miremos desde el 18, por favor. 18. ¿Ok? Amén. 8:18. ¿Lo tienen todos? Amén. Miren lo que dice. Yo soy el que doy testimonio de quién? Mismo. De mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Pero aquí viene lo que necesitamos. 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Le decía, ¿quién es tu Padre? No. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? El Señor Jesús le responde claramente, ni a mí, ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre tampoco, porque si ustedes me conocieran a mí, dice, también conocieran a mi Padre. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. Qué tremendo. ¿Cuántas personas no nos hablan allá afuera e ignoran las cosas del mundo? Eso es lo terrible. Jesús les había enseñado la palabra y había demostrado su deidad en sus señales, si quiere verlo así. Señales que eran milagrosas y un andar santo, porque Él lo demostró, que era sin mancha, en pocas palabras. Aún así los dirigentes religiosos de la nación estaban ciegos a su identidad, a su deidad del Señor Jesús. Qué tremendo. Y este es uno de los problemas. Yo digo, nosotros podemos estar ciegos. Y vivíamos ciegos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Allá afuera están ciegos e ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de todo lo espiritual allá afuera. Fíjese bien esto, y esto es bastante interesante, que cuando ignoramos nosotros al Señor Jesús, cuando ignoramos su evangelio, nosotros estamos ciegos. Sí, pero ven, sí, ven físicamente, pero espiritualmente para Dios están ciegos. Aún más todavía, allá afuera en el mundo, ¿cómo están? Están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos allá en el mundo. Sí, pero yo los vivo vivos, sí. Vivo para ti, pero muertos para Dios. ¿Me entienden eso? Ahora
aquí hay creyentes, personas que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ustedes están muertos. Aquel que recibió a Cristo está muerto. Aquel que es creyente, asiduo de la palabra de Dios, está muerto. Pero para Dios está vivo. No sé si me explico. Entonces, cuando entran iglesias locales como esta que está acá, algunos de aquí están vivos, pero para Dios están muertos. Y otros, para Dios están, para nosotros están muertos, pero para Dios están vivos. ¿Cómo sucede eso? Bueno, sucede que cuando recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, moriste. Y tú diste testimonio. Cuidadito con eso, ¿ok? Porque tú diste testimonio. ¿En dónde di testimonio? En el bautismo del agua. Tú fuiste a dar testimonio en el bautismo. El bautismo dijiste tú mismo, decías, quiero hacer públicamente. Dice, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Y qué dijeron? Porque recibí a Cristo en mi corazón. Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agua completamente. Y vuelves a salir. ¿Qué significa sumergir? Es la palabra de un verbo en griego que se dice es bauto, es llenarlo de agua, cubrirle completamente, que no quede ni un pelito afuera, con bastante agua. Quiere decir que tú moriste. Escucha, cristiano, tú que has recibido a Cristo, ¿ok? Cuando tú recibiste a Cristo, esto fuiste a hacer con el bautismo. Tú dijiste, estoy muerto juntamente con Cristo. Y cuando saliste del agua, dices, tú vives para Dios. Una vida nueva, diferente. No sé si me explico. Cuando nosotros entendemos eso, quiere decir que yo en el momento fui a dar testimonio, porque el bautismo no te salva. Tú vas a dar testimonio de lo que ya hiciste. Cuando sales es para nueva vida. En esa nueva vida es la que yo tengo que caminar. En esa nueva vida es la que yo mancho con mis pecados. Pero el Señor ha dejado la sangre de Cristo para limpiarme esos pecados. Mi nueva naturaleza, mi nueva vida. No sé si me explico. El Señor no vino a arreglar la vieja naturaleza, ¿ok? La vieja naturaleza es de que está, ¿qué? Muerta. Entonces lo que manchas es la nueva naturaleza. Dice la Biblia, ya no vivo yo. ¿Por qué? Dice la Biblia que ya no vivo porque estás muerto. Mas Cristo vive en mí. Son palabras bíblicas que debemos de comprender. Entonces, no malinterpretemos las cosas. El mundo ignora estas cosas, pero nosotros no. Jesús les había enseñado la palabra y había demostrado él su deidad con señales y milagros que eran credenciales para él en un andar santo. Y aún así los dirigentes religiosos de la nación estaban ciegos a esa identidad. No hubo nadie quien lo acusara de pecado. Nadie lo podía acusar de pecado. Es ese en el Cristo que nosotros creemos, que su tumba está vacía. Muchos hoy en día siguen religiones y sus líderes. José Smith, ahí está su tumba. Mahoma, ahí está su tumba. Y así podía proseguir con demás líderes que ahí están sepultados. Eso hace la diferencia. El mundo no le conoció y el mundo no le quiere conocer aún en estos días. Mira ahí en Juan capítulo 1, por favor, si fuera tan amable, del libro de Juan. Estamos en el 8, puede bajar unos cuantos. Capítulo 1, versículo 10, por favor. Amén. Amén. Este es el problema, que el mundo no le conoció a él. Y aquí es donde dice, en el mundo estaba.
¿Y el mundo qué pasó? Por él fue hecho. Pero el mundo ¿qué pasó? No le conoció. Qué triste. Qué triste es tener la palabra viva enfrente y ni siquiera poderla entender. Qué triste. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el problema. A lo suyo vino y ¿qué sucedió? No le conoció. No le conoció. Aquí hay un problema en la ignorancia del mundo que nosotros debemos de entender. Y nosotros debemos de ser pacientes. Porque recuerde esto, de que nosotros éramos iguales antes. Eso le digo una cosa, nosotros éramos iguales, andábamos en el mundo, andábamos perdidos. Gracias a Dios que hubo alguien que ¿qué? Nos sacó de esa ignorancia, porque no conocíamos a Dios y nos habló de Cristo. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón para que la palabra de Dios cayera en buena tierra. Qué hermoso eso. Gracias a Dios. Entonces, si tú abriste tu corazón y la semilla cayó en buena tierra, no podemos echarnos atrás. Amén. Hay que estar agradecidos con Dios de que somos salvos. Amén. El problema está que hay una meta. Y la meta va a ser que todos físicamente, todos vamos a morir físicamente. A esa muerte no hay que tenerle miedo, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Al que hay que tenerle miedo, dice, es a la segunda muerte. Porque esa segunda muerte te va a mandar ¿a dónde? Al infierno, por una eternidad. ¿Qué es una eternidad? La eternidad es algo que es para siempre. Es para siempre una eternidad. El mundo religioso de hoy sigue afirmando y sigue diciendo que conoce a Dios. Lo conocen tanto que si cualquier persona que muera dice, oh, ya se fue al cielo. Así dicen en las noticias. Oh, ya se fue al cielo. Oh, ya está en paz. Y la Biblia nos dice que esa paz o ese tormento depende de lo que haga esa persona, la decisión que tome cuando está en vida aquí en la tierra. Amén. El mundo religioso sigue afirmando que conoce a Dios, pero no lo conoce. Pero no quiere doblar su rodilla ante el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único mediador, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Qué tremendo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del mundo? Porque nuestro tema es que el mundo está ciego e ignorante. Hay una persona, vamos ahí por favor a 2 de Corintios, si fuera tan amable. Ahí en 2 de Corintios quiero yo que veamos algo muy importante. En 2 de Corintios. Vamos a ver el capítulo 4, por favor. Amén. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Amén. Ah. El capítulo 4, y es bastante importante esto. ¿Por qué realmente el mundo está cegado? ¿Por qué el mundo es ignorante? Aparte de estar ciego, que lo acabo de decir. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha cegado sus mentes. No sé si me explico.
Satanás ha cegado sus mentes. Miren ahí en el capítulo 2 de Corintios, ¿lo tienen? Amén. Capítulo 4, pero vamos a empezar 3 y 4, 2 versículos. ¿Están conmigo? Fíjense bien lo que dice. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4, y vamos a leer a 3 y 4, perdón. ¿Ok? Pero si nuestro evangelio está aún, dice, encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Entendió eso? ¿Están conmigo? Amén. Pero el versículo 4 dice, en los cuales, pero está con minúscula, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. De Dios. Tenemos un problema grande al respecto. Recuerden, si usted lee bien este versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Jesucristo murió por ti. Amén. Fue sepultado, pero resucitó. ¿Cómo estarían los discípulos del Señor cuando Él les dijo esto que les acabo de decir? Porque Él les dijo, voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Y sin embargo ellos no se dieron cuenta al respecto de esto. Entonces, no tenía Satanás trabajando para que ellos no entendieran estas palabras del Señor Jesucristo. Amén. Si ustedes se dan cuenta, según la lectura bíblica, ellos después dijeron, ya el Señor había ascendido, ya el Señor estaba allá en el cielo. Dijeron, ahora sí recordamos lo que el Señor nos dijo. ¿Se recuerdan de eso o no? ¿O no se recuerdan de eso? Amén. Ok. Entonces estamos nosotros igual. Ahora sí me acuerdo. Pero ¿quién es el que te recuerda eso? Lo que tenemos ahorita. Gracias, hermanos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos recuerda. ¿Se recuerda que lo dijo? Le recordó a ellos. Le recordó a Pedro. Le recordó a cada uno de sus discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo. Esa es una obra grandiosa de Dios, bien planeada para que viniera el Espíritu. Ellos no podían moverse para ningún lado y para otro porque no podían hacer las cosas por sí mismos, porque ya no estaba el Señor Jesús con ellos. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En el cielo. 10 días después que el Señor Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo bajó y ellos tuvieron ese poder, esa fuerza que yo les digo, de ir a evangelizar. Amén. Vamos a ver, ¿en qué forma vamos a evangelizar? A ver si se recuerda. ¿En qué forma vamos a evangelizar? Con mucho qué. No estaban ustedes. Amor. Amén. Con mucho amor. Pero bueno, vamos a evangelizar con mucho amor. ¿Y quién motiva ese amor? ¿Quién es el que empuja ese amor para que vayamos? Amén. El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todos agarran, el Espíritu Santo es una persona que dijimos que ¿qué? Que piensa, tiene sentimientos porque entristecemos al Espíritu Santo y tiene voluntad para decidir lo que Él quiere. Y Él es Dios. Él es Dios. Eso hace la diferencia. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos empuja a cada uno de nosotros. Es quien nos da el poder. Y me gusta eso. En los cuales, dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dice, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Él es Dios. Él es Dios.
Para terminar, miremos otro. Entonces, Satanás, ¿qué hace Satanás? ¿Qué ciega Satanás? El entendimiento, las mentes. La mente. Miremos otro. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. ¿Están conmigo? Amén. Ahí precisamente el pecado ha cegado sus corazones de los incrédulos. Entonces Satanás ha cegado sus mentes, pero el pecado ha cegado sus corazones. El pecado. Mire pues lo que dice ahí, tanto tienen Efesios capítulo 4, versículo 17. 4:17 de Efesios. Miren lo que dice, pues vamos a leer hasta el 19, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la voluntad de ¿qué? De su mente, ¿ok? Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, de eso estamos hablando, que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Ahí está. Y dice el 19, los cuales después que perdieron su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué tremendo. Satanás ciega la mente. Recuerda que los dardos de Satanás son que te lleguen a tu mente y que tú lo retengas y lo procesas y lo pones en voluntad para hacer lo contrario que Dios te manda. Y el pecado ciega también. ¿Qué ciega? Los corazones. Yo no sé. Hay personas tan testarudas que cuando tú vienes acá a recibir el mensaje, o cualquier mensaje, o cuando leas la Biblia, si tú no abres tu corazón, no va a entrar la palabra. El corazón es algo que juega un papel importantísimo. Es que si tú abres tu corazón, de buena fe vas a entender las Escrituras. Pero si tú no abres tu corazón a Dios, aún siendo hijo de Dios, cuando yo digo que eres hijo de Dios, tienes que abrir tu corazón para que la palabra llegue y te puedas alimentar. Si tú cierras tu corazón, no va a entrar nada. El corazón abierto significa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuerde que hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos dice, Dios no mira lo de afuera, mira tu corazón. ¿Y quién ha cegado nuestro corazón? El pecado. El pecado. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Hay un ejemplo hermoso. ¿Se recuerdan Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Amén. Saulo de Tarso, como él, están tan convencidos de su religión. Saulo de Tarso, no está hablando Pablo, ¿ok? El hermano Pablo. Es el mismo, lo estamos hablando anteriormente, si quiere verlo así. Pero Saulo, estoy hablando de Saulo de Tarso antes de que él recibiera a Cristo como su Señor y su Salvador. Y estoy hablando de ti antes de que recibieras a Cristo también como tu Señor y tu Salvador también, si quieres verlo así. Pero Saulo de Tarso estaba tan convencido de su religión. Qué problema más grande. ¿Religión cuántas veces en la Biblia? 4 veces. Tan convencido de su religión y justicia son satisfactorias de que el nombre de aquella religión perseguía a él, al pueblo de Dios, equivocadamente.
Eso es lo que la religión hace. Él estaba cegado. ¿En qué estaba cegado? En su religión. En su religión. ¿Y qué pasó? Esos judíos religiosos estaban viendo lo que los milagros son credenciales que el Señor estaba presentando. La miraban, pero no querían aceptarla. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Saulo de Tarso estaba tan convencido de su religión ellos y de su propia justicia satisfactoria para él, que en el nombre de aquella religión perseguía al pueblo de Dios pidiendo cartas para irlos a sacar a hombres y mujeres de las casas. ¿Por qué? Primeramente porque Saulo estaba cegado en su mente por Satanás. Así estábamos nosotros. Y porque el pecado había cegado su corazón. Él pensaba que haciendo todas estas cosas estaba rindiendo gran homenaje a Dios, cuando realmente lo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús le dice, en el capítulo 9 de Hechos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y qué hermoso encuentro con él, dice, cuando le dice, Saulo, heme aquí, dijo él. Heme aquí. ¿Quiénes decían estas palabras? No le decía Samuel cuando era pequeño. El Señor le hablaba y ¿qué le decía? Heme aquí. Son palabras grandes para cada uno de nosotros. Entonces, no tengamos temor, hermanos. Hay un mundo allá. Ese mundo está en tinieblas. ¿Y sabe cómo se le hace más fácil? Nunca diga usted, qué testarudo esta persona. No entiende. Así han venido hermanos a decirme, es que esta persona le ha hablado de Cristo y no entiende. Y le digo yo, ¿y por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Porque está ciego. Espiritualmente está ciego. ¿Sabe qué es un ciego? Usted le dice que esa pared es crema, pero él le va a decir que es roja. Pero él no la ve. Hasta que realmente se le quite el velo de los ojos, va a ver que de qué color es realmente. El Señor Jesucristo venció todo eso. Cuando Él murió y entregó su espíritu, el velo se partió de arriba del templo hacia abajo. Y todos ya pudieron ver, porque prácticamente empezaba una nueva era, empezaba el Nuevo Testamento de Cristo. Para darnos salvación a ti y a mí. Amén. Amén. ¿Entendimos un poco? Amén. ¿Hay ignorancia en el mundo? Amén. Y aún muchas veces, cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, ignoramos muchas cosas, porque no estamos a todos con Dios. El hecho de que diga, yo soy cristiano, no es suficiente. Amén. Porque nosotros, el nombre de Cristo, tenemos que tener cuidado de no pisotearlo, sino glorificar a Dios todo el tiempo. Amén. Amén. ¿Están contentos? Amén. ¿Están enojados? Ok. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. A ver, Simón, explícale ahí a Abel que nos puede despedir y dando gracias a Dios en su idioma de esta clase que tuvimos de Juan. Amén. Oremos. Heavenly Father, I thank you for this evening, and Lord, muchas gracias, and Lord, I just pray that you will work in the lives of the people here, and just thank you for your word, and pray that we will read it more often and apply it to our lives, and Lord, I just pray that you will help us all to please you in what we say and do, and just follow you as you lead us, and just seek to do what you have us to do, and just be with us as we go. I thank you and praise you in the name of Jesus. Amen. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces seguimos con
con un canto más. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios en esta tarde le damos por su palabra que nos ha dado en este día, desde temprano en la mañana. Así es que ahora vamos a también alabar a nuestro Dios con un canto y después estaremos orando para ser despedidos. El canto es Mi paz te doy a ti. Gracias por habernos hablado durante este día con sus predicaciones, Señor, con su palabra que usted nos ha traído por medio de su pastor, la escuela dominical, Señor. Y también, Padre, por los cantos que usted nos permitió con ellos alabarle a usted. Ahora, Padre, vamos a regresar a nuestros hogares, rogando que usted nos guarde, nos cuide en el camino de regreso a casa y también el resto de la semana, Padre, y que también cada uno de nosotros, Señor, podamos, Padre, regresar, poner en sus corazones, volver nuevamente el miércoles para estar aquí en su presencia, para también aprender de usted y darle a usted la honra y la gloria, bendito Dios. Gracias nuevamente le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a que le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.